Buenos días, mi nombre es Giselle Valentina López Jaramillo, estudio en la Fundación Universitaria del Área Andina, pertenezco al programa de Ingeniería Civil y a continuación voy a responderle algunas de las preguntas frecuentes que nos hacemos en el resumen teórico de la asignatura Mecánica de Fluidos. Como primera pregunta tenemos, diferencia entre un sólido y un fluido. Para responder a esta pregunta podemos decir que la diferencia entre un sólido y un fluido se hace con base en la capacidad de la sustancia para oponer resistencia a un esfuerzo cortante o tangencial aplicado, que tiende a cambiar su forma. Un sólido puede oponer resistencia a un esfuerzo cortante aplicado por medio de la deformación, en tanto que un fluido se deforma de manera continua bajo la influencia del esfuerzo cortante, sin importar lo pequeño que sea. En los sólidos el esfuerzo es proporcional a la deformación, pero en los fluidos el esfuerzo es proporcional a la razón de deformación. Cuando se aplica un esfuerzo cortante constante, llega un momento en que un sólido a un cierto ángulo fijo deja de deformarse, en tanto que el fluido nunca deja de deformarse y tiende a cierta razón de deformación. La segunda pregunta nos dice, ¿en cuáles leyes, principios o teorías se basa la mecánica de fluidos? Podemos decir que, como en todas las ramas de la ciencia, en la mecánica de fluidos se parte de hipótesis en función de los cuales se desarrollan todos los conceptos. En particular, en la mecánica de fluidos se asume que los fluidos verifican la ley de conservación de la masa y de la cantidad de movimiento, y la primera y segunda ley de termodinámica, no dejando a un lado otras leyes fundamentales tales como superficie de control y superficie material, volumen de control y volumen material, caudal másico, caudal volumétrico, tasa de expansión, teorema del transporte de Reynolds, ecuación de conservación de la masa, donde encontramos formulación integral y formulación diferencial, y también otras leyes. El tercer punto nos pregunta, ¿por qué al aumentar la temperatura, la viscosidad dinámica disminuye en los líquidos y aumenta en los gases? Para responder a este diferente comportamiento frente a la temperatura, podemos decir que en el caso de los gases, en los que las moléculas recorren distancias grandes entre las colisiones, la cantidad de movimiento se transporta esencialmente por las moléculas que se desplazan libremente, mientras que en los líquidos, en los que las moléculas recorren solamente distancias muy cortas entre las colisiones, el mecanismo principal de transporte de cantidad de movimiento consiste en el choque efectivo de las moléculas. El cuarto punto nos pregunta, ¿qué es la gravedad específica y cómo está relacionada con la densidad? La gravedad específica está definida como el peso unitario del material dividido por el peso unitario del agua destilada a 4 grados centígrados. Se representa la gravedad específica por Gs y también se puede calcular utilizando cualquier relación de peso de la sustancia a peso del agua siempre y cuando se consideren volúmenes iguales del material y del agua. La densidad de un material se define como la masa por unidad de volumen. Permite enlazarse estos dos temas al ser la gravedad específica de una sustancia, la relación entre su densidad y la densidad del agua, ambos a la misma temperatura. En el punto número 5 nos hacen una pregunta muy frecuente en nuestros talleres de mecánica de fluidos, el cual se enuncia: considere dos bolas de vidrio idénticas que se dejan caer en dos recipientes idénticos, uno lleno con agua y el otro con aceite. ¿Cuál de los dos llegará primero al fondo del recipiente y por qué? La respuesta es muy sencilla. Llegará primero la bola que se deja caer en la botella llena de agua, porque el agua tiene menos resistencia a la fluidez que la del aceite, por lo que es lo mismo que la viscosidad del agua es menor que la del aceite. En el punto número 6 nos hacen la siguiente pregunta: ¿cuál es la diferencia entre un fluido newtoniano y uno no newtoniano? Bueno, para responder esta pregunta podemos decir que los fluidos newtonianos, la viscosidad es independiente del gradiente de velocidad y puede depender solo de la temperatura y quizás de la presión. Para estos fluidos la viscosidad dinámica es función exclusivamente de la condición del fluido. Los fluidos newtonianos son la clase más grande de fluidos con importancia ingenieril. Los gases y líquidos de bajo peso molecular generalmente son fluidos newtonianos y también se caracterizan por cumplir con la ecuación donde la viscosidad es una constante.
mientras que los fluidos no newtonianos son aquellos donde la viscosidad varía con el gradiente de velocidad. La viscosidad del fluido no newtoniano depende de la magnitud del gradiente del fluido y de la condición del fluido. Para los fluidos no newtonianos, la viscosidad se conoce generalmente como viscosidad aparente, para enfatizar la distinción con el comportamiento newtoniano. La pregunta número 7 dice: ¿cómo se clasifican los fluidos no newtonianos según la respuesta a las fuerzas cortantes aplicadas? Explique. Bueno, de acuerdo con la ley de la viscosidad de Newton, al representar gráficamente el tensor de esfuerzo cortante para un fluido determinado, debe tenerse una línea recta que pasa por el origen de coordenadas y cuya pendiente es la viscosidad del fluido a una cierta temperatura y presión. Sin embargo, existen algunos materiales industrialmente importantes que no se comportan de acuerdo con dicha ley. Se conoce a esta sustancia con el nombre de fluido no newtoniano. Una primera clasificación de los fluidos no newtonianos los divide en 3 categorías. Primero, comportamiento independiente del tiempo. Segundo, comportamiento dependiente del tiempo. Tercero, viscoelásticos. El comportamiento independiente del tiempo es donde el esfuerzo del corte solo depende de la velocidad del corte. Aquí encontramos fluidos pseudoplásticos, fluidos dilatantes y entre otros. En el comportamiento dependiente del tiempo existen otros tipos de fluidos que son más complejos que los vistos y cuya viscosidad aparente depende no solamente de la velocidad de deformación, sino también del tiempo durante el cual actúa la tensión tangencial. Se clasifican en 2 grupos principales. Primero, fluidos tisotrópicos y segundo, fluidos reopécticos. Por último tenemos los viscoelásticos. Los materiales viscoelásticos exhiben propiedades elásticas y viscosas, y el más simple es aquel que desde el punto de vista de la viscosidad se comporta como newtoniano y en lo referente a su elasticidad sigue la ley de Hooke. A continuación les presentaré una línea de tiempo donde mostraré la historia y el desarrollo de la mecánica de fluidos. Y empezaremos con la época antes de Cristo, donde se construyeron una serie de tuberías en plomo y arcilla, siendo una de las operaciones más importantes de la época en el campo de la ingeniería. Los romanos construyeron grandes acueductos con base en la teoría de mecánica de fluidos del griego Arquímedes, siendo esta una de las colaboraciones más antiguas. Luego de esto entra la Edad Media, donde el empleo de la maquinaria con la aplicación de los fluidos se expandió con lentitud, pero paulatinamente. Se diseñaron elegantes bombas de émbolo para desaguar las minas. Se perfeccionaron la rueda hidráulica y el molino de viento para moler granos, forjar metal y otras tareas, siendo estas invenciones las causantes de la revolución industrial. Al pasar los años llega el Renacimiento. Aquí se mostró el desarrollo continuo de los sistemas y máquinas con bases en los fluidos. Se perfeccionó el método científico y se adoptó en toda Europa. Mariotti y Torricelli estuvieron entre los primeros en aplicar el método a los fluidos a medida que investigaban las distribuciones de la presión hidrostática y los vacíos. Por otro lado, Newton aplicó sus leyes a los fluidos y examinó la inercia y la resistencia de estos, los chorros libres y la viscosidad. Bernoulli y Euler en conjunto definieron las ecuaciones de la energía y de la cantidad de movimiento. Al final del siglo XVIII, el desarrollo de la teoría de mecánica de fluidos tuvo poco impacto sobre la ingeniería, ya que las propiedades y los parámetros de los fluidos estaban mal cuantificados, y la mayor parte de las teorías eran abstracciones que no se podían cuantificar para fines de diseño. Por otro lado, en el siglo XIX se presentaron grandes avances fundamentales, como por ejemplo, el físico Peuzeli había medido con exactitud el flujo de tubos capilares para múltiples fluidos. Por otro lado, Reynolds continuó el trabajo de diferenciación entre un flujo laminar y el turbulento en tubos, y también desarrolló el número dimensional que lleva su nombre. George Stokes completó las ecuaciones generales del movimiento de los fluidos con fricción. Reynolds, Thomson, Kelvin y otros científicos e ingenieros investigaron un gran número de problemas, inclusive el análisis dimensional, el flujo rotacional,
el movimiento de vórtices, la cavitación y las ondas, y profundizaron en los enlaces entre la mecánica de fluidos, la termodinámica y la transferencia de calor. Años después, en el siglo XX, los hermanos Curie, a través de la aplicación de la teoría y determinada experimentación, perfeccionaron el aeroplano. Además de esto, el alemán Ludwig demostró que los fluidos se pueden dividir en una capa cercana a las paredes, que sería la capa límite, en donde los efectos de la fricción son significativos, y una capa exterior donde esos efectos son despreciables, y se pueden ampliar las ecuaciones simplificadas de Euler y Bernoulli. También podemos decir que las teorías existentes fueron adecuadas para las tareas que tenían que emprenderse, y también se definieron las propiedades y los parámetros de los fluidos. Para finalizar, podemos decir que en el siglo XXI los ingenieros y los científicos se encuentran investigando en pro del desarrollo de las teorías, el descubrimiento y progreso de las sociedades. Bueno, a continuación tengo la siguiente tabla de propiedades de uso común en mecánica de fluidos que se la voy a presentar a continuación. En el primer inciso tenemos a la presión. La presión es de símbolo P. La expresión matemática es presión igual a fuerza sobre área. La interpretación física es una magnitud que mide el efecto deformador de una fuerza y se define como la fuerza ejercida por unidad de superficie. Las dimensiones es masa sobre longitud por tiempo al cuadrado, y las unidades en el sistema internacional es pascal. El segundo inciso tenemos a la temperatura de símbolo T. La expresión matemática en el caso de los gases tenemos que la temperatura es igual a la constante universal por la energía cinética promedio de las moléculas del gas. Como interpretación física tenemos que es una magnitud escalar relacionada con la energía interna de un sistema termodinámico, y las unidades en el sistema internacional es Kelvin. En el tercer inciso tenemos a la masa de símbolo M. La expresión matemática es igual a masa igual a fuerza sobre área. Como interpretación física tenemos que es una magnitud que expresa la cantidad de materia de un cuerpo. Las dimensiones es igual a masa y las unidades del sistema internacional es el kilogramo. En el cuarto tenemos a la viscosidad cinemática de símbolo V. La expresión matemática es igual a viscosidad cinemática igual a viscosidad sobre densidad. La interpretación física es que se obtiene como cociente de la viscosidad dinámica o absoluta y la densidad. Y las dimensiones es igual a longitud al cuadrado sobre tiempo. Las unidades en el sistema internacional es masa al cuadrado por segundo al menos 1. Como en el sexto inciso tenemos al trabajo de símbolo W. Expresión matemática es igual a trabajo igual a fuerza por desplazamiento. La interpretación física es que es un producto de la fuerza ejercida sobre un cuerpo por su desplazamiento. Las dimensiones son masa por longitud al cuadrado sobre tiempo al cuadrado, y las unidades en el sistema internacional es julios. En el séptimo inciso tenemos el peso específico, que tiene como símbolo la letra griega gamma. Tiene como expresión matemática peso específico es igual a masa por gravedad sobre volumen. Como interpretación física tenemos que es una relación entre el peso de la sustancia y el volumen. Entre las dimensiones tenemos que es masa sobre longitud al cuadrado por tiempo al cuadrado. Y como unidades en el sistema internacional tenemos que es newton por metros cúbicos. En el octavo inciso tenemos a la tensión superficial, que tiene como símbolo la letra sigma. La expresión matemática sería tensión superficial igual a fuerza sobre 2 por longitud. Como interpretación física tenemos que es una fuerza que hace la superficie dividida por la longitud del borde de esta superficie. Entre las dimensiones tenemos a masa por tiempo al cuadrado. Y entre las unidades del sistema internacional tenemos a newton sobre metros. En el noveno inciso tenemos a la densidad de símbolo ρ. La expresión matemática es igual a ρ igual a masa sobre volumen. La interpretación física tenemos que es una magnitud escalar referida a la cantidad de masa contenida en un determinado volumen de una sustancia. Las dimensiones es igual a masa sobre longitud cúbica. Y las unidades del sistema internacional es kilogramos por metros cúbicos. Por último tenemos el área. El área tenemos como símbolo una letra A. La expresión matemática es igual a área, base por altura. Y la interpretación física tenemos que es un concepto métrico que permite asignar una medida a la extensión de una superficie. Como dimensiones tenemos longitud al cuadrado, y las unidades del sistema internacional
es metros al cuadrado. Muchísimas gracias por su atención.